Entonces, tengo yo por acá ya AutoCAD abierto. Vamos a abrir un nuevo documento. Eh, yo esta vez voy a cambiar un poquito, me voy a ir a este formato A4 que creamos con los compañeros del Instituto Wisen del periodo de estudios anterior. Entonces, aquí hicimos este formato A4 con un membrete y bueno, veo yo que le he puesto adicionalmente la firma al membrete, ¿no es cierto? En este caso es mi firma. Vamos a esperar un poquito ahí que AutoCAD reaccione un poquito, está un poco procesando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Recuerdan ustedes? Teníamos hasta la clase anterior visto cómo crear líneas, polilíneas, circunferencias y arcos de circunferencia, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver estas tres, bueno, en realidad estas dos opciones de por acá, porque esta se puede utilizar para construir rectángulos y polígonos, y esta de aquí es un elaborador de elipses. Son herramientitas que, como les decía, pueden ayudarnos mucho en la ejecución de diseños y la representación de un objeto en sus distintas vistas posteriormente, que eso es a lo que vamos a llegar después. Entonces, partamos por la herramienta principal, que es la elaboración de rectángulo. Ojo con lo que nos dice la descripción. Nos dice que se va a crear una polilínea rectangular, ¿no es cierto? Entonces, al ser una polilínea, nosotros recordamos que se trata de un solo elemento, ¿verdad? Y básicamente vamos a tener que especificar las esquinas en las cuales se forma el rectángulo. Entonces, veamos. Nosotros le damos clic al rectángulo y nos dice precise primer punto o esquina. Nuevamente, el primer punto que nos piden es una coordenada o nosotros podemos seleccionar un punto al azar en el espacio, ¿no es cierto? Entonces, voy a dar un punto al azar en realidad, voy a empezar por aquí y ojo con lo que va a suceder. A partir de aquí yo voy a generar ancho y altura. Fíjense cómo si me voy extendiendo formo ancho y altura. ¿Qué pasa si hubiera querido crearlo hacia el otro lado? Bueno, lo único que hubiera tenido que hacer es cambiar los signos, ¿no es cierto? Para que se genere en el sentido opuesto. Esto ya no obedece tanto a un sistema coordenado. Esto simplemente cambia a un ancho y altura, porque fíjense que mientras yo más me aproximo a este punto, me aproximo a un ancho y altura de 0, 0, ¿no es cierto? Entonces ya no obedece al sistema coordenado que sería el de acá, el del origen, ¿verdad? Entonces, bueno, hagamos un rectángulo es muy sencillo esto, 75 de ancho, ¿no es cierto? Y recuerden ustedes, con la tecla tabulador pasamos a definir el alto. Aunque, a ver, ahí hemos definido, ojo, hemos definido primero la altura y ahora definamos el ancho, sería, pongámosle 170, ¿no es cierto? Damos un enter y claro, a ver, no, estábamos bien, estábamos con los 75 de ancho y los 170 se hizo de alto. Estábamos bien entonces, ancho y altura. Bueno, este rectángulo lógicamente me queda muy grande y de esa manera no lo puedo tener dentro de los bordes de este formato. Ya he realizado, lo puedo modificar, ¿no es cierto? Yo puedo venir y pedirle que se reduzca, incluso le puedo dar inclinación para formar un paralelogramo, pero si simplemente bajo la distancia, ¿no es cierto? Veamos, desde los 175 que hice, yo podría dejarle solamente en 100 y listo, ahí sí ya me quedó el rectángulo, ¿no es cierto? De ancho 75 y altura 100, ¿no es cierto? Bueno, entonces, muy fácil la ejecución del rectángulo. También se lo puede hacer mediante su comando que es rec. Estoy digitando en este momento, a ver, rec. Y ahí está, rectang. Ese es el comando que nosotros utilizaremos para elaborar rectángulos, ¿no es cierto?
Entonces, nuevamente he generado un rectángulo. Ahora quiero generar uno que empiece por aquí, ¿no es cierto? Que tenga, pongámosle 35 por 60, ¿no es cierto? Y fíjense, he generado otro rectángulo más. Muy sencilla la ejecución de estos rectángulos. No sé si hasta aquí los participantes que estamos, ¿tiene alguien alguna duda respecto a la elaboración de los rectángulos? Parece que no hay No, ninguna. O sí la hay. no, ninguna. Listo. Es bastante sencillo y es una figurita que nos va a ayudar bastante a aclararnos perfiles principales de muchísimas figuras, ¿no es cierto? Se las puede definir en formas de rectángulo. Bueno, habiendo hecho esto, borremos todo lo que hemos creado e inmediatamente pasemos a formar un polígono. El proceso del polígono nos va a pedir algunas entradas más y hay que tener un conocimiento previo respecto a polígonos inscritos y polígonos circunscritos. Como ustedes pueden ver en la pantalla, un polígono inscrito en una circunferencia implica que todos los vértices del polígono son tangentes a la circunferencia, es decir, cada vértice toca la circunferencia en un solo punto. Mientras que un polígono circunscrito genera que los lados del polígono sean tangentes a la circunferencia, es decir, cada lado del polígono toca una circunferencia interna en un solo punto. Esto es conveniente saber porque, de hecho, es una herramienta tradicional que a partir de una circunferencia se formen los polígonos que nosotros queramos, buscando que sean inscritos o circunscritos con respecto a una circunferencia. Entonces, cuando nosotros damos clic a polígono, lo primero que nos pide es que ingresemos el número de lados. Ojo que esta puede ser una herramienta también para hacer triángulos. Recuerden que un triángulo también es un polígono de 3 lados. 4 lados, 5 lados, 6 lados, lo que ustedes quieran. Vamos nosotros a hacer un octógono, por lo tanto, un polígono de 8 lados. Ingresamos el número de lados, damos un enter y inmediatamente me dice que precise el centro del polígono. El centro del polígono va a ser el centro de la circunferencia a la cual el polígono esté inscrito o circunscrito. Yo aquí me voy a generar un punto al azar. Noten que nuevamente mi cursor se comporta como un indicador de coordenadas, ¿no es cierto? Pero bueno, yo voy a hacerlo al azar, más o menos en este punto que estamos, 84, 83, en X y 124, 77 en Y. En ese punto voy a realizar mi polígono. Inmediatamente, después de dar clic, me sale la opción en donde me dice, ¿quiere usted que sea inscrito en el círculo o circunscrito en el círculo? Si es que yo deseo, puedo activar estas opciones con mi cursor o puedo digitar la opción. Sería I, si es que quiero que esté inscrito, y sería C, si es que quiero que esté circunscrito. Voy a digitar I, es decir, mi polígono va a estar dentro de una circunferencia y los vértices van a tocar la, los vértices van a ser los que toquen o los que sean tangentes a la circunferencia. Listo, ya he puesto que es inscrito, ya he puesto que es de 8 lados y ahora yo puedo al azar con el cursor definir la extensión de ese polígono, pero al ser un polígono inscrito en una circunferencia, yo podría dar el radio, ¿no es cierto? Porque sé que los vértices van a ser tangentes al radio de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar un polígono de 8 lados, es decir, un octógono que esté inscrito en una circunferencia de radio 50, ¿no es cierto? Doy un enter y listo, ya se ha creado mi polígono de 8 lados. Entendamos también que estas figuras son figuras polineales, o sea, si yo quiero seleccionar uno de los lados del polígono, no lo voy a poder hacer, se va a seleccionar todo, ¿está bien? No sé si respecto a esto haya alguna consulta. Bueno, vamos a hacer otro más y ahora vamos a aplicar la otra alternativa. Vamos a elegir un polígono
Hagamos uno ahora de 5 lados, un pentágono. Pero esta vez, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponerlo por aquí, vamos a hacerlo más chiquito, pero esta vez lo vamos a hacer circunscrito. Es decir, los lados del pentágono van a ser tangentes al radio de una circunferencia. Entonces, por ejemplo, digamos que este va a ser un pentágono circunscrito a una circunferencia de radio 27. A ver, estoy poniendo 47, 27. Listo, ya tengo realizado mi pentágono. Entonces, la ejecución en sí de polígonos no es para nada difícil. Y también estos son elementos polineales. O sea, no vamos a poder escoger por separado sus elementos. Ahora, aprovechando la ejecución de estos polígonos, vamos a aprender una nueva herramienta de modificación. Recordad que en el AutoCAD, para yo poder modificar algo, tengo que tener graficado algo. La herramienta que les voy a indicar hoy es esta de aquí, que se llama descomponer. Y divide un elemento o una polilínea entre todas sus partes. Vamos a ver cómo funciona. Yo doy clic en descomponer, ¿no es cierto? Nuevamente me pide que designe objetos, ¿no es cierto? En este caso podría de una vez seleccionar ambos, este y este. Designados los objetos, ahí ya me sale incluso que ha encontrado dos, doy un enter y me dice que está terminada la opción. Vamos a ver qué efecto ha tenido. Fíjense cómo ahora el polígono de 8 lados, el octógono y el pentágono, ahora sí son entidades diferentes cada uno de sus lados, ¿no es cierto? Antes, si yo lo seleccionaba, se seleccionaba todo. Ahora se pueden, por separado, seleccionar los elementos. ¿Cuál es el uso de descomponer? Bueno, que puede ser que yo por ahí necesite para una figura particular un perfil octogonal como este, pero a la larga, luego tenía que introducir, yo qué sé, en el punto medio de este lado, las puntas de un pentágono. Entonces, hagamos eso. A ver, yo en realidad no necesitaba esta parte superior del octógono, solo esta primera parte de aquí, por así decirlo. Y a su vez necesitaba, y voy a utilizar una herramientita que ya enseñamos la clase anterior, voy a desplazar esta punta del pentágono, supongamos que desde este extremo hasta el punto medio de este lado. ¿Ya? Supongamos que por alguna razón yo tenía la necesidad de construir esto. Y de paso, supongamos que yo tenía que llevar la base del pentágono, que ya está descompuesta, desde este punto hasta este punto final de acá. Y supongamos que eso era lo que había que construir, ¿no es cierto? Este rato son todas suposiciones y estamos tratando de hacer un uso didáctico del AutoCAD, no buscando un fin específico. Entonces, la construcción de los pentágonos es muy sencilla y vemos con esta herramienta descomponer que podemos generar que el pentágono que se genera como una polilínea se derive en cada uno de sus elementos. Bueno, voy a hacer un pentágono más, voy a borrar todo esto para enseñarles otra herramientita más. No sé si hasta aquí alguna duda, algo que no esté claro. A todas las personas que han ingresado posteriormente y me indican que han tenido problemas de conexión, tranquilos, estamos bien de todas maneras, podemos encarrilarnos en la clase y recordar que la clase siempre está grabada para su posterior revisión. Bueno, voy a pasar nuevamente a realizar un polígono. Entonces, nuevamente, opción polígono. Ojo que la opción polígono también se puede ingresar con el comando. A ver, pongámonos por acá. Polígono, ¿no es cierto? Automáticamente me dice que indique el número de lados. Bueno, hagamos un polígono ahora de 6 lados. Vamos a hacer un hexágono. Le vamos a ingresar ahora las coordenadas. Antes le estábamos haciendo al azar. Vamos a hacer que las coordenadas sean la coordenada 75, tabulador 120, ¿no es cierto? Ya. Y que sea inscrito en la circunferencia. Perfecto. Y que el radio de la circunferencia para realizar mi hexágono sea 70. Bueno, 70 quizás es mucho. Veamos si no se nos sale de los límites. Sí se nos sale un poquito de los límites, fíjense. Pero no importa.
mejor que esté un poquito grande. Nuevamente voy a utilizar mi herramienta de desplazamiento. Como no he descompuesto mi polígono, se selecciona todo al mismo tiempo. Doy un enter, me dice que precise un punto base para desplazarlo. Voy a usar este vértice y lo voy a llevar acá dentro de mi formato normalizado, a más o menos de este punto, ¿no es cierto? Lo que quiero es que esté adentro. Bueno, fíjense, tenemos ya mi hexágono. A continuación voy a enseñarles otro modificador, que es este de acá. Se llama desfase. A ver, para los que no recuerdan o si quieren ir haciendo un recuerdo, nosotros hemos conocido la herramienta de desplazar, la herramienta para copiar, la herramienta para recortar. Ahora recientemente aprendimos descomposición y ahora vamos a aprender desfase. ¿Qué hace el desfase? Es muy interesante. Nos dice que hemos escogido la herramienta desfase y a diferencia de lo que me suele decir, seleccione elementos o algo, aquí en cambio me dice precise distancia de desfase o indique el punto a atravesar o borrar o la capa. Entonces, vamos en el orden que AutoCAD me sugiere. Me dice distancia del desfase. Yo le voy a pedir que hagamos una distancia de desfase de 7. ¿Correcto? Doy un enter y ahora me dice designe objeto a desplazar. Entonces, este cambia un poquito la naturaleza de nuestras herramientas de modificación, porque hasta aquí lo que nos había dicho siempre es que seleccionemos primero los elementos que vamos a modificar, o a transportar, o a copiar, o a recortar. Ahora me empezó pidiendo un valor de desfase. Bueno, designa el objeto que deseo desplazar. Deseo desplazar mi polígono, en este caso mi hexágono. Yo le doy un clic y fíjense lo que estoy en posibilidad de hacer. Si yo me voy hacia afuera, se genera un polígono, ¿no es cierto?, exterior, cuya distancia al polígono de origen es 7. También puedo venir hacia adentro, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero hacer más de uno, no quiero hacer solo un hito. Entonces, antes de indicar si es que quiero hacer hacia adentro o hacia afuera, voy a poner que sea un desfase múltiple. Ingreso mi letra M, Enter, y bueno, voy a hacer uno por acá, ahora voy a regresar a hacer uno por acá, ahora otro por acá, ahora otro por acá, ahora otro por acá, en múltiplos de 7, por eso fíjense que ahí la distancia ya es 35, si sigo 42, si sigo 49, si sigo 56. Listo, ya no quiero más, escape, y vean lo que hemos logrado en cuestión de segundos, ¿no es cierto? Cada una de estas entidades es una polilínea, ¿no es cierto? Entonces, muy sencilla la aplicación de esto. Normalmente cuando estamos trabajando elementos que tienen un espesor, se puede generar la parte exterior o la parte interior y luego indicar el espesor, que ese a la larga vendría a ser el desfase, y podríamos ir replicando lo siguiente. ¿Cómo es eso? Vamos a hacer un ejemplo práctico de lo que acabo de decir. Entonces, voy a seleccionar todas estas, le voy a borrar y vamos a imaginarnos por un instante que yo tengo aquí el plano de una habitación, ¿no es cierto? Entonces, esto es más o menos así, 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 ¿no es cierto? Es el cuarto de una oficina, yo qué sé, algo así. Por aquí, y incluso pensemos que en este punto se cierra, ¿no es cierto? O sea, es una oficina que por acá tiene una pared inclinada. Bueno, ya está, digamos que el perfil de la oficina, pero ahora tengo que hacer igualito marcando las distancias marcando las distancias del espesor de la pared. Bueno, ahí me cae de película mi herramienta de desfase, ¿no es cierto? Voy a elegir, me dice precise distancia del desfase, vamos a suponer que está expresado como 3.5 el espesor de pared de esta oficina que yo estoy viendo desde arriba con una especie de plano, ¿no es cierto? Enter, los objetos que voy a desplazar. Todo ojo que yo creé esto con una polilínea para que de una vez seleccione todo y no tenga que seleccionar línea por línea. Selecciono y listo, doy clic hacia adentro y listo. Ya pudiera decir, vean, esta es la oficina y aquí se puede ver claramente cómo es el grosor de los muros en este caso, yo qué sé. No sé si hay alguna duda con respecto a esta herramientita muy útil.
¿Está todo claro? A ver, vamos a ver si interactuamos un poquito por acá. Gabriel Cumbe, ¿qué le ha parecido hasta ahora estas herramientas? ¿Están fáciles de entender? ¿Tiene alguna duda? No sé si nos escucha, Gabriel. A ver, puede ser que Gabriel esté ahí con algún problemita de micrófono. John Tobay. Sí, profe. John, ¿qué opina? ¿Está fácil de entender esto? ¿Está claro? Sí, profe, sí está claro, sí está fácil. Sí. Muy bien, muy bien. Me alegra que sea ese el sentido. Y finalmente, no sé si por ahí Jairo Bermejo, Buenas eh, noches. ¿le ¿Cómo queda está? claro, Buenas noches, Jairo, profe. alguna duda? No, así está claro, profe, pero ahorita, les digo, sería de llevar a la práctica. Ahorita estoy en temas de trabajo, no estoy con la computadora para poderle hacer manejo conjuntamente con usted. Así es, así es. Sí, bueno, ya de hecho vamos a aprender una serie de cositas más y yo pienso que para mañana les estaré enviando una primera tareita muy elemental, nada que nos tenga que asustar todavía, pero que ya nos permita eh, transgredir esa barrera, ¿no es cierto?, de ya no solo mirar cómo utilizar el programa, sino empezar a gestionar. Bueno, me alegro que esté llegando clara la explicación y hecha esa explicación, pasemos ahora sí a tocar el último elemento que está planificado para la enseñanza de hoy. Nuevamente borremos esto, no nos queremos quedar con nada de esto fijo y vamos a ver cómo se hacen las elipses. Hay dos maneras de generar las elipses. Las elipses se las puede generar indicando el centro y posteriormente las distancias a su eje mayor y a su eje menor, o se pueden marcar directamente las distancias de los ejes, ¿no es cierto? El arco elíptico es una opción no muy utilizada, porque cuando nosotros necesitamos trazos elípticos o arcos elípticos, normalmente estamos supeditados a tener un conjunto de parámetros que respetar y ahí resultan más prácticas el uso de plantillas. Este rato esta explicación les va a quedar un poquito ambigua, pero lo que quiero que quedemos por lo pronto es que cuando necesite hacer elipses, probablemente entre estas dos esté la mejor variante para hacer. Y si por último no necesito la elipse entera, sino solo un arco elíptico, es preferible crear la elipse entera y recortar por donde se necesite. Entonces vamos con la primera opción. Vamos a tratar de crear dos elipses, cada una de ellas con las distintas metodologías. La primera es la elipse marcada por su centro. Entonces, como es de entender, nos va a pedir que indiquemos el centro de la elipse. Nuevamente voy a dar una coordenada al azar, que sea, por ejemplo, 100, 120. 100, tabulador, 120, enter y listo. Ya está el centro de la elipse. Ahora me dice, precise punto final del eje. Toda elipse tiene un eje mayor, un eje de una distancia mayor y un eje de una distancia menor. El eje que nos marca en primera instancia puede ser el mayor o menor, según la orientación que yo le quiera dar a mi elipse. Es decir, si yo le quiero dar una orientación vertical, a lo mejor tengo que precisar como punto final la distancia al eje menor. Por otro lado, si quiero dar una elipse horizontal, tengo que precisar la distancia del eje mayor y posteriormente la del eje menor. Quizás aquí pueda haber un poco de confusión, sobre todo si geométricamente hablando no recordamos mucho sobre las elipses, pero simplemente hagámoslo, con eso no nos confundimos más. Entonces yo quiero una elipse horizontal, ¿no es cierto? Y perfectamente horizontal, por eso voy a mantener ese ángulo en cero. Entonces la distancia al eje mayor le voy a poner de 60. Con el tabulador le indico que sea a 0 grados, que en realidad ya estaba marcado. Doy un enter y automáticamente fíjense lo que tengo la posibilidad de hacer. Yo puedo extenderme, ¿no es cierto? Bueno, ahí se estaría generando una elipse vertical. La mía iba a ser horizontal, por lo tanto el eje vertical tiene que ser menor al eje horizontal que realicé.
Hagámosle de 25, ¿no es cierto? Simplemente 25. Si yo doy tabulador, también puedo indicar la distancia, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estoy ya con los 25 y listo. He creado mi elipse. El elipse, lógicamente, es una sola entidad. Entonces, es muy sencillo la realización de esto. Y por último, la otra es la indicación de la distancia a los dos ejes. Entonces, ojo, yo había hecho la elipse de acá abajo con un punto final a 60 unidades. Si yo quisiera hacer una elipse idéntica, pero ahora con la otra metodología, voy a precisar el punto inicial, voy a hacerlo al azar esta vez, por aquí, y voy a decir que toda la distancia va a ser de 120 para que sea igual a la de abajo, ¿no es cierto? Y finalmente habíamos dicho que la longitud sea, me parece, 25, ¿no es cierto? Y fíjense, hemos creado dos elipses iguales, la una con una metodología y la otra con otra metodología. Entonces, esas son herramientitas que nos pueden servir muchísimo en la creación de vistas, de objetos en perspectiva, que son temas que estaremos viendo posteriormente. Y la idea es ahorita de armarles con la mayor cantidad de herramientas que les sea útiles para que ustedes puedan trabajar luego y acortar caminos y poder hacerlo de la mejor manera. No sé si hay alguna duda. No, Muy bien, nos indican que está bastante claro esto de aquí. Bueno, en realidad vamos a dejar hasta ahí. Yo no quisiera seguir avanzando. Si bien aquí en este punto pudiéramos ponernos a realizar muchísimas más operaciones de modificación, prefiero que en las 2 horas de mañana trabajemos con un poquito más de calma y con la posibilidad de repetir cuantas veces sean necesarias las herramientas de modificación que tenemos planificadas para mañana. Las herramientas de modificación que tenemos planificadas para mañana, porque como ustedes verán, prácticamente de dibujo nos faltan ver dos opciones más, 2 o 3 opciones más que les tenemos acá, que incluso están ocultas porque ya no son tan comunes su uso. Y en las opciones de modificación sí vamos a tener que trabajar lo que son empalmes y chaflanes, ¿no es cierto? Lo que son simetrías, que son estas de aquí, las matrices y las escalas. ¿Está bien? Entonces, mañana sí vamos a tratar de ya incluso trabajar con figuritas, trabajar con formas conocidas para que ustedes puedan tener una mejor concepción de cómo se pueden utilizar esos elementos. Entonces, si no hay más consultas, y puede ser respecto a lo visto hoy, puede ser respecto a lo visto en las clases anteriores, o cualquier tema inherente a nuestra cátedra, pues las podemos hacer ahora. En cuanto a contenidos de la clase de hoy, esto es todo lo que estaríamos viendo por el día de hoy.